¿Qué tal, queridos beneficiarios? Pues el día de hoy les traigo información muy crucial que necesitan saber. Manténgase al tanto de cualquier actualización del Seguro Social, ya que como bien sabemos, todo esto podría afectar sus beneficios y sus derechos. Recomiendo encarecidamente mantenerse informado a través de las fuentes oficiales y, como siempre, buscar asesoramiento si tienen preguntas o inquietudes específicas. No se olviden que estamos aquí para apoyarlos en cualquier momento, así que si tienen alguna duda, algún tipo de pregunta, pueden dejárnoslas en la caja de comentarios. Su bienestar es nuestra prioridad. No se olviden darle un me gusta a este video, suscribirse a nuestro canal o activar la campanita, ya que de este modo nuestra información les va a llegar de primera mano. Cada año de elecciones federales, los candidatos políticos demócratas intentan tildar a los republicanos de recortadores del Seguro Social y del Medicare. En un evento de campaña dentro de la sede demócrata, en la plaza pública de Wilkes-Barre, el día miércoles pasado, el senador estadounidense Bob Casey señaló que el año 2024 no será diferente. Pues Casey atacó a su oponente, el ex administrador republicano de fondos de cobertura Dave Cormick, en ambos temas y en otros. Pues afirmó que en el futuro de la atención médica domiciliaria, el Medicare, el Medicaid y el Seguro Social estarán en la boleta electoral de noviembre en su carrera y obviamente en la carrera presidencial. Él afirmó que Cormick está en el lado equivocado de cada tema. Mi oponente y yo no estamos de acuerdo en ninguno de estos temas. Él votará a favor de los esfuerzos republicanos para privatizar el Seguro Social, lo que han intentado durante años. Los republicanos del Senado intentaron la privatización en el año 2005. Y en ese momento, pues Casey calificó esta idea como algo desagradable y estúpido. Hemos derrotado ese esfuerzo año tras año, pero ellos todavía quieren privatizar el Seguro Social. Quieren otorgar cupones al Medicare y quieren diezmar el Medicaid. Y será un voto a favor de todo eso. Pues Casey afirmó que Cormick también quiere derogar la ley federal que limitaba la insulina a $35 por receta para las personas con planes de la parte D del Medicare. El senador, que lleva 3 mandatos, predijo que ganará. Va a ser una carrera larga y dura, pero voy a vencerlo en esta carrera. Me aseguraré de hacerlo. Pero mientras tanto, vamos a tener un gran debate sobre estos temas. Pues Casey no citó ninguna evidencia específica de estas afirmaciones. Más tarde, su campaña citó apariciones públicas pasadas de Cormick cuando el republicano habló de que los actuales beneficios del Seguro Social y del Medicare eran insostenibles y que los niños no podrán vivir con los mismos derechos que todos nosotros aquí. La portavoz de McCormick, Elizabeth Gregory, afirmó que Casey y los demócratas están haciendo afirmaciones de la nada. Gregory señaló que el voto de Casey a favor del Obamacare, el cual redujo el gasto del Medicare en más de $700 mil millones, pues simplemente es algo casual. Afirmó que Cormick protegerá el Seguro Social y el Medicare. Pues prácticamente nos da a entender que aún siguen con el tema de los recortes del Seguro Social y el Medicare, un tema central a la hora de debatir en temas a futuro para las elecciones. Recordemos, es un año muy importante, un año en el cual todos deben tomar una decisión sobre qué futuro tendremos en estos 2 grandes programas muy necesarios, por cierto, en torno a la política. Y bueno, tomando en cuenta el tema de los recortes al Seguro Social, ¿cómo es que podrían verse afectadas las diferentes generaciones en este año? El Seguro Social, como bien sabemos, es un sistema de apoyo crucial. Ayuda a más de 65 millones de estadounidenses, aunque actualmente está enfrentando desafíos muy importantes. Esta situación significa que personas de todas las edades, incluido usted, podrían tener que considerar cómo esto le puede afectar en su futuro financiero. La seguridad social es un pilar fundamental del apoyo financiero para muchos. A medida que el dinero del fondo fiduciario del Seguro Social se está agotando, existe una posibilidad cada vez mayor de que las personas
solo obtengan una parte de los beneficios que esperaban. Esto significa un gran cambio en la forma en la cual las personas van a planificar sus finanzas. Los adultos jóvenes que ya actualmente luchan con temas como el préstamo estudiantil, el mercado laboral volátil, es uno de los sectores que podrían verse enfrentando la perspectiva de retrasos en la edad de jubilación y obviamente en el aumento de impuestos al futuro. Esto podría afectar su planificación financiera y obviamente su trayectoria de ahorro. Ante la posibilidad de que se reduzcan los beneficios, las generaciones más jóvenes van a tener que ajustar las expectativas de jubilación y pues comenzar a explorar nuevas estrategias de ahorros alternativas con el fin de poder asegurar su futuro, ya sea abriendo una cuenta de ahorros, invirtiendo sabiamente o explorando actividades secundarias. Aquí la clave es la proactividad. Es posible que las personas que están entre los 40 y 50 años tengan que revisar sus planes de jubilación. Si se producen recortes en el seguro social, podría ser una buena idea buscar otras formas de ganar dinero. O por último, también asegurarse de que sus inversiones estén funcionando bien. Más que todo es como tener un plan de respaldo. Asegurarse de tener suficientes ahorros y tal vez hasta incluso un fondo de emergencia en caso de que las cosas se pongan difíciles. Para la mayoría de las personas mayores de 65 años, o sea jubilados actualmente, para muchos el seguro social es su principal fuente de ingresos. Las personas mayores que dependen en gran medida del seguro social, sin duda alguna podrían enfrentar tensiones financieras inmediatas, debido pues a posibles recortes dentro del programa. Quizás hasta tengan que ajustar sus presupuestos, cambiar un poco su estilo de vida actual. Pero no todos son malas noticias. Recordemos que hay estados que tienen excelentes programas para ayudar a las personas mayores. Mudarse a uno de esos estados, sin duda, podría ser una buena idea. Es que todo se trata de ser inteligente, buscar formas de aprovechar al máximo lo que tienes a la mano. Pues sin duda, los recortes al seguro social son un gran problema y personas de todas las edades van a sentir los impactos en caso de que se dé. Ya sea encontrando nuevas formas de ahorrar, asegurándose de que sus inversiones estén en buen estado, o eligiendo el lugar adecuado para vivir, hay maneras de superarlo y asegurarse de que lo cuidarán en el futuro.